Quiero saludar a cada uno de ustedes, hermanos. Doy la cordial bienvenida a nuestra clase del día de hoy, el capítulo 5 de el libro de Primera Corintios. Estamos bajo la serie Una exhortación divina frente a una iglesia desordenada. Desordenado. Entonces, estamos analizando capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hoy día vamos a desarrollar la clase número 6, extirpar la inmoralidad dentro de la comunidad de fe, dentro de la iglesia. Y bueno, vamos a comenzar orando al Señor. ¿Ya? Hermano Alfredo, ora al Señor por el estudio de hoy. Amén. ¿Ya? Y la hermana, el hermano Felipe, ore por cada estudiante, que son los de presenciales, los que están en modo híbrido y los que están en modo asincrónico. Estamos llegando a Amén, tres, pastor. a tres audiencias y ojalá muestren ahí lo que cuando intervengan, abran sus cámaras porque necesitamos vernos, porque la idea es ir dialogando. Usted sabe que en la pedagogía también uno quiere ver el rostro de sus alumnos, así como Jesús miraba a los ojos a sus discípulos. Así que Amén. vamos a orar. Amén. Señor, te damos las gracias, Señor, por permitirnos llegar, Señor, a estar aquí a tu Amén. templo, Señor, estar vía Zoom, Señor, a nuestras hermanas y hermanos, Señor, que están eh, viendo por sistema, Señor. Bendice a Amén. nuestro pastor, Señor, Sí, que Señor. dirige, Señor, esta clase, Señor, esta Amén, clase Señor. número 6 de Corintios, Señor. Bendice a mi hermano aquí al frente y a mi hermano que tengo aquí a mi izquierda, Señor, que nos dé entendimiento Amén. y nos dé la sabiduría, Señor, para ir entendiendo, Señor, recibiendo tu Ah, palabra, Señor, en nuestro corazón. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. amén. Amén. ¿Oro yo, pastor, ahora? Por supuesto. Amén. Oremos. Padre amado, gracias te damos por estar aquí, Señor, conectados, en la iglesia, unos en la iglesia, Señor, y otros de forma online. Te damos gracias por estar aquí conectados, Señor, para aprender más de tu palabra. Te pedimos por todos los estudiantes que estarán viendo esto, Señor, en forma sincrónica, los que estamos ahora online, los que están presencial, Señor. Te pedimos una bendición para cada una de nuestras vidas, Señor, y la bendición para nuestro pastor que está haciendo este estudio. Gracias te damos, Señor, por eso y te pedimos que sea de este estudio de gran bendición para cada uno de nosotros y para cada una de nuestras vidas. Te lo dejamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, damos gracias al Señor, quienes se están integrando, quienes nos verán en tiempo diferido. Hay una tarea en la cual nosotros teníamos que leer la página 13 a la 22, donde estamos viendo este hermoso libro, texto que vamos a ir avanzando a medida que vayamos leyendo estas lecciones, aplicando a la vida de la iglesia. Pues son herramientas, son materiales que nos permiten hacer reflexionar y también cómo hacer una teología bíblica que hoy día también es sana, saludable para nuestras comunidades de fe. ¿Quiénes somos líderes? ¿Quiénes somos miembros? ¿Quiénes recién estamos comenzando en la fe cristiana? Todos estos estudios son un buen insumo espiritual para crecer saludablemente en una iglesia, Amén. Amén. ¿ya? Porque la palabra de Dios es como una medicina, es medicina para el alma, es el pan de vida, es el martillo que rompe la roca cuando es dura. Y bueno, la palabra de Dios va buscando esta multiforme gracia de Dios. Así que todo ahí bienvenido. Hermana Montserrat, hermana Laurita, que el Señor te bendiga, hermana Andrea. Y bueno, ahí la idea es que usted inviten a otros también a participar del estudio, no solamente usted también sugieran los estudios, compartan los estudios, de tal manera como dice la frase, si no se predica la verdad, se propagará el error. Ya una frase que también célebre que hemos estado allí conversando. Bueno, hay un libro que le dimos como tarea a leer, solamente una lectura y comentarlo ahora antes de comenzar nuestra clase. Es el libro que yo leí, mencioné en la clase anterior, que nos habla de esta vida de iglesia. El título
El título que tiene ahí es lo siguiente: El enrejado y la vid, una visión que transformará tu iglesia, discípulos que hacen discípulos. Entonces, alguien nos podrá comentar, ya sea alguien presencial o alguien que está en el panel, forma híbrida, pueda comentar del libro. Ya, por acá, pastor. Ah, hermana Monserrat, ¿quién es hermana Monserrat? Sí, ¿Quieren verlo acá, los que están presencial? ya, hoy que estoy acostadita, pero ya. Ya, no importa. Ya no sé si ahí me veo. Es que yo tomé aquí algunos apuntes de lo que trataba el texto, ya, y bueno, cuando habla de vid, eso representa la obra de Dios, ya que nos invita a nosotros a evangelizar, a llevar palabra, obviamente, y como decía usted recién, a ser discípulos. Y cuando habla de la palabra enrejado, eso representa como la organización que tiene la iglesia. Ya, porque toda la iglesia no tiene que haber una organización dentro de todo para poder llevarla, sacarla adelante. Pero dentro de todo lo que se leía ahí, mencionaba que muchas veces la iglesia, claro, dedican tiempo a enrejar, a organizar todo lo que va a estar ahí dentro, pero se descuida lo más importante que es la obra de Dios, porque al final lo que nosotros somos llamados es a que otras personas puedan conocer a Dios. Así es que ese es el foco como que nosotros tenemos que tener y colocar. Y eso es como el mensaje que dejaba este texto que usted nos dio a leer. Así que eso como a modo de resumen. Así que la iglesia tenemos que poner nuestro foco en hacer discípulos, a evangelizar. Amén. Es Amén. decir, a veces la iglesia más preocupada en el enrejado y Sí, descuida el fluir. Sí, sí, más en la organización y no en el organismo, llamémoslo así. Más en la institucionalidad y no en las personas. Así Bueno, es. Muy bien. ¿Alguien más acá de presencial? a mí, pastor, me llamó la atención de el joven William Caray, Ya, que en el año 1792, ya, ya, este joven publicó un folleto de una investigación con respecto a la obligación de los cristianos a usar los medios para la conversión de los paganos, correcto. ¿ya? Y de acuerdo a eso, fue que se crearon los primeros misioneros. ¿Sí? En ese año se cumplió los primeros apóstoles que se aplica para las generaciones siguientes, Correcto, sí. ¿cierto? Sí. Entonces me llamó la atención. Y de acuerdo a lo que yo leí, entendí, también busqué en Google, porque no soy muy todavía puesto a entender la escritura como tal, simboliza, dice, la dependencia espiritual de la fertilidad en la relación creyente con Dios, de acuerdo al Nuevo Testamento. Ya. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Comentarios sobre el libro? Vamos a escuchar a una persona, aquí. Eh, espera un segundo. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el libro? Muy bien. Página y más.
Bueno, la vida me comentaba igual, ahí me mandó un audio de que igual le impactó el libro, dice que le hizo llorar y que muchas veces nosotros como iglesia, a veces más estamos preocupados en la forma y no en el fondo. Entonces, también mirando Primera Corintios, haciendo como una similitud, ¿no? Es observar la, lo que pasa, cómo hacer iglesia en este siglo XXI, siendo que en la iglesia temprana también había los problemas, pero había una dependencia total del Espíritu Santo en todos los aspectos. Y a veces de repente, como se dice, la iglesia a veces, como alguien dijo, también muchas veces la miramos desde el balcón nomás, pero no desde el terreno mismo, cuando uno está allí conociendo las situaciones que pasa el día a día, el pulso, tomar el pulso a la obra de Dios. Y eso realmente es un cambio un tremendo cambio de ver las cosas en cuanto a cuando vamos observando esta vida, es lo que es la vida de iglesia. Entonces, eso quería más o menos decir. Muy bien, vamos a entrar de lleno a nuestra clase del día de hoy. La próxima clase, siga leyendo el segundo capítulo, ya, el segundo capítulo de ese libro, eh, para que lo comentemos la próxima clase y se enriquece, vaya una tremenda, podamos enriquecer el compartir estas lecturas, ¿ya? Vayamos avanzando en esto. Y la próxima clase corresponde a la siguiente página, para que no lea todo el prólogo, le voy a decir las páginas, ¿eh? Ya, ya, ahora el capítulo 2 el nuevo enfoque al ministerio. Eso hay que leer solamente, de la página 23 a la 36. Página 23 a la 36. Son lecturas cortas que a medida que vayamos viendo todo esto vamos a ir sacándoles tremenda nuevo enfoque al ministerio. Ya, un apéndice de este estudio. Bueno, la idea es no solamente, ¿por qué hacemos esta lectura? La idea es que usted sea un investigador, sea también un autodidacta, no solamente se conforme con una clase o lo que uno dice aquí no, sino que también vaya más allá. Hoy ya tenemos herramientas donde consultar. Antiguamente yo cuando estudiaba en mis tiempos en el liceo iba a una biblioteca, conseguía libros. Pero hoy día tenemos más acceso para buscar información. Amén. ¿Sí? Muy bien, vamos a trabajar el texto de hoy, capítulo 5 donde vamos a hablar sobre cómo extirpar la inmoralidad de la sexualidad. Bueno, todos ya sabemos que estamos analizando esta exhortación divina a una iglesia desordenada, y en el capítulo 5 encontramos muchos problemas. Entonces uno puede decir, ¿qué pasó aquí en esta iglesia? Pablo la fundó, esta iglesia, y de hecho había muchas manifestaciones espirituales, había visión, había sanidades, milagros, hechos portentosos, pero uno podía preguntarse, ¿pero por qué tanta carnalidad dentro de la iglesia? O muchas veces podemos ver tanta manifestación espiritual, pero a veces, como dice Pablo, tímbalo que retiñe solamente, tímbalo que retiñe. Esperamos que en nuestras comunidades eh, donde participamos no seamos un címbalo que retiñe. Como alguien dijo, muchas nueces, mucho trueno, poca lluvia. Mucho trueno, poca lluvia. O, ¿cómo se llama el otro? Mucha, mucha, mucha nuez, mucho ruido, pocas nueces. Ah, mucho ruido, pocas nueces. Ahí también hay Mm. un refrán popular. Entonces, esperamos que nuestras comunidades, ¿y quiénes son parte de las comunidades? Cada uno de nosotros somos agentes de cambio, somos los catalizadores para provocar un cambio de parte del Señor en donde estamos para influenciar. Somos los influencers de parte del Señor, pero vamos siendo la sal y la luz del Señor. Es decir, no somos perfectos, partamos con esa parte. Somos imperfectos, cometemos errores, fallamos en la vida, pero también somos capaces de pedir perdón Amén. y buscar el rumbo para encauzar una vez más, mostrando las señales del Rey. ¿Ya? Entonces, eso quería más o menos afirmar, pero aquí en esta iglesia veíamos se ve toda esta descripción en cuanto a la espiritualidad. Dice que
en el capítulo 1, verso 7, tenían todos los dones, pero ellos vivían en una carnalidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí cuando entramos a Corinto? ¿Estos eran cristianos? No podemos vivir igual si lo llevamos a la vida práctica del día de hoy. Ahora, en el capítulo 5 vamos a desarrollar un tema que muchas veces es tabú dentro de la iglesia. ¿Por qué significa eso, tabú dentro de la iglesia? Porque nosotros a veces en la iglesia tenemos miedo a hablar sobre la sexualidad o sobre el sexo, pero lo que la Biblia más habla en el tema desde el Génesis al Apocalipsis, la Biblia habla todo lo que es la vida nupcial, habla del matrimonio, habla de la familia, habla de la generación, cómo debían llenar la tierra. Entonces el Señor habla y deja las normas establecidas sobre cómo debe vivirse la sexualidad en forma sana. Pero aquí, en Corintio, encontramos una anomalía ilícita y donde esto traía un mal testimonio para los de afuera, para los que no son creyentes. Entonces, en esta época en Corintio había allí había un templo eh, donde las prostitutas daban diversión o distorsión a la vida libertina. Y ahí donde la iglesia, por eso cuando uno va a la carta de los Corintios, que no era la iglesia de Corintios, sino que la iglesia de Dios que está en Corintio, porque no la cultura debía marcar las pautas de la iglesia, sino que el reino de Dios, el mensaje, el evangelio, por medio del testimonio de la iglesia, tenía que impactar a Corinto. Por eso ¿se acuerda cuando hicimos ese gran énfasis, cuando partimos con la primera clase de Primera Corintios, hablamos de esto donde Pablo trata de colocar las bases, la voluntad de Dios, la iglesia de Dios, la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, lo débil de Dios, lo fuerte, donde dice, mientras yo soy débil, soy fuerte en el Señor. Entonces, lleno de paradojas, y donde también cuando predica allí dice que va con mucho temor y temblor, para que la gente no ponga su base en las personas ni en el hombre. A pesar que la iglesia, ellos estaban con banda, de siguiendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, otro grupo decía, nosotros somos cristianos. Entonces, como alguien decía hoy día, llevándolo al tiempo de hoy, nosotros somos cristianos, por favor, no fume aquí, soy cristiano. Un ejemplo, o córrase un poco más allá porque está al lado del templo, no puede fumar aquí. Entonces son cosas que a veces nosotros mostramos una careta espiritual, pero en el fondo a veces podemos ser tan en la carne hacerlo que ante religiosamente podemos decir, bueno, estas frases. Entonces, la pregunta es acá, la lección número 6: ¿cómo extirpar la inmoralidad sexual en la iglesia? Mire, me tocó hacer un estudio tiempo atrás, todo esto de la desviación, porque el hombre cuando se desconectó de Dios vino a distorsionar. La sexualidad Dios la creó para que se viva dentro del matrimonio y Dios dejó las pautas cómo debían ver y vivir esta vida plena entre un hombre y una mujer. Pero acá, como la cultura, los griegos y todo el desenfreno de la inmoralidad, marcó muy fuerte a Corinto. Y por ejemplo, uno al mirar la cultura corintiana, por ejemplo, uno decía, corintizar era sinónimo de lo peor del pecado. Por ejemplo, uno decía Corintio, ser un desenfrenado en dar rienda suelta al libertinaje. Entonces, cuando uno habla corintizar, es como los pueblos donde, como muchas veces se dice popularmente, hablando, dice pueblo chico, infierno grande, ¿cierto? Entonces, podemos decir que Corintio, a pesar que no era un pueblo chico, sino que era un lugar ahí donde era una región donde era cosmopolita, muchas culturas convergían
por las embarcaciones, y allí estaba esa iglesia. Y toda la gente que llegaban ahí, llegar a Corintio, es como decir, dar rienda suelta al placer. Y donde la iglesia tiene que marcar un cambio, Amén. un cambio total. Entonces aquí cuando ya vamos analizando, por eso es triste cuando vemos cuando los matrimonios se quiebran o cuando hay infidelidad y donde allí se rompe ese pacto que realmente donde eh, se tomó una decisión eh, de poner la fidelidad a los principios del bíblico que eran de amarse uno a otro. Y los principios bíblicos son transculturales, es para todos los tiempos, para todas las personas y donde todos los creyentes, los hijos del Señor, somos transformados por el poder del Evangelio. Por ejemplo, cuando uno habla en el lenguaje hoy día, si estamos hablando en el lenguaje cultural o en el lenguaje que Dios quiere que hablemos, porque uno cuando va a la Biblia encontramos, ni siquiera encontramos la palabra novio, sino el compromiso antes del matrimonio. Hoy día le llamamos novio, noviazgo, pero por ejemplo miramos nuestra cultura, por ejemplo, chilena, por ejemplo, si hacemos una encuesta, por ejemplo, en una relación, dicen, bueno, es mi pareja, es mi compinche o mi amigo con ventaja, o mi conviviente, mi pololo, mi polola, ahí ya tiene una lista o mi conviviente, ¿ya? Entonces es como que se diluye la relación. Pero los cristianos tenemos que ser categóricos a la palabra de Dios. Por eso este discipulado nos lleva a hablar este tema que a veces es tabú dentro de nuestras comunidades de fe. Hoy día que estamos tan invadidos de un mundo tan seductor, es necesario que toquemos o hablemos de estos temas, porque a veces el mundo o las redes o la información viene tan distorsionada que a veces nosotros llegamos muy tarde cuando queremos educar al pueblo de Dios. Y así estaba pasando en Corintios. Por eso Pablo establece las normas, vuelve a retomar los principios que Dios ya había establecido en la ley, y es por eso allí llama a que volvamos a los principios que el Señor había establecido. Entonces, nunca Dios es tolerante al pecado en la cultura, según lo que piensa la cultura o lo que dice la política de un país. ¿Ya? Charles Stanley, un pastor, decía de esta manera: tú obedeces a Dios y las consecuencias déjalas al Señor. Nosotros nada más tenemos que obedecer a Dios. Entonces, cuando encontramos esto de acá, vamos a ir mirando acá este pasaje y ahí nos daremos cuenta cómo el texto va desmenuzando. Así que vamos a partir con los primeros textos. Ya, entonces, en cuanto a esto, ¿qué podemos decir? La inmoralidad sexual ha sido un problema predominante en cada cultura, cada cultura. Por eso allí, ya en el Antiguo Testamento tenemos a unos pueblos que estaban cayendo en el desenfreno moral. ¿De acuerdo? Sodoma y Gomorra, Dios tuvo que destruirlo con fuego. Entonces, en todo eso, Dios creó la sexualidad para que se viva en los marcos que Dios estableció en el tema del matrimonio. Los principios bíblicos son transculturales. Nunca Dios nos ha dado permiso para ser tolerantes con el pecado. Debemos actuar siguiendo el consejo de la palabra de Dios, dejarle las consecuencias de a la obediencia a Dios. Dios, el que allí, tarde o temprano, un día nos pedirá cuenta. Muy bien, vamos a, hermano Luis, lea, si puede leer capítulo 5 del 1 al 5. Vamos a leer los primeros versículos. ¿Sí? De cierto, que hoy hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual aún se nombra entre vosotros, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, y vosotros estáis en la mujer. No deberíais más bien haber experimentado para que después dado de ustedes
Ciertamente, yo, ausente cuerpo de opresión, ya como presente, dado a no, rendido vosotros, y por el poder el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu salvo y quiera. Muy bien, Amén. muy bien. Bueno, hay un estudio, un estudio que hay como alrededor de 300 desviaciones en cuanto a la sexualidad. Nosotros conocemos varias, por ejemplo, así como en la Biblia se llama adulterio, fornicación, pero acá es lo que está abordando el tema, el incesto, ¿ya? Pero uno puede empezar a nombrar cosas, otras cosas más, que hoy día el mundo, inclusive las leyes hoy día, tanto jurídicas, eh, hay una persecución contra aquellos que, por ejemplo, sobre todo este tema infantil. eh, También hay una sanción muy fuerte, dura en cuanto a de estas conductas. Entonces, no solamente el adulterio, no solamente la fornicación, sino que hay muchas desviaciones alrededor de, por el hombre se apartó tanto de Dios, cayó en lo que es la homosexualidad, por ejemplo. Vemos allí, vamos a ver esto. Entonces, ¿qué significa la palabra fornicación? Cuando nos encontramos a la luz de la palabra, es una acción ilícita, ¿ya? Y ahí viene la palabra, la fornicación, tiene que ver con la relación fuera o antes, porque ese día se puede hablar, y también lo que también el tema del adulterio, cuando una de las dos partes, siendo casado, pasa a ser infiel, y esto hoy día lo que estamos abordando es otro caso, pero se llama la fornicación, pero catalogado como el incesto, que aquí dice el pasaje muy claro de que allí en el verso 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación dice que aún se nombra entre los gentiles, perdón, ni aún se nombra entre los gentiles, pero acá en el pueblo de Dios se nombra, tanto que algunos tienen la mujer de su padre, es decir, en otras palabras, el hijo tiene una relación con la esposa de su padre. Entonces, eso estaba sucediendo en la iglesia en Corinto. Ahora, por ejemplo, cuando encontramos específicamente en el verso 1, aquí pecado se refiere al del griego la palabra porneia, se aplica a la relación sexual ilícita. Y ahí viene la palabra pornografía, ¿ya? Entonces, la fornicación no solamente tiene que ver con la relación sexual ante el matrimonio, sino que ya estar viendo pornografía, ¿ya? Es un asunto ya también en el tema digital o en el tema editado, también cae en esto de este pecado. Hay gente que está luchando con la pornografía. Y eso, la gente no puede estar en paz con el Señor. Y claro, cuando están estas cosas, uno también, cómo poder ayudar a personas que tienen adicciones en forma ilícita en cuanto a la sexualidad y no en el tema normal como Dios lo estableció dentro de los márgenes del matrimonio. ¿Vamos bien? Bueno, y entonces ahora la palabra porneia viene el tema significa, de ahí significa fornicación, y ahí se deriva la palabra pornografía, del griego, porneia, ¿ya? Y acá es puntualmente en el otro ilícito que aquí está apuntando y donde la causa que menciona Pablo es que acá, que dice en el verso 1 de que hay una fornicación y tal fornicación, el cual ni aún se nombra en el mundo, en el mundo gentil, por ejemplo, la gente que no es de iglesia, pero aquí
tanto que alguno tiene la mujer de su padre, ¿ya? Toda esta vida promiscua dentro de la familia. Y esto eran parte de la comunidad, no había un cambio. Entonces es importante verlo a la luz de la palabra. Y el incesto dice un hombre que había establecido una relación ilícita con su madrastra, ahí está especificado. Ahora, Dios ya lo había prohibido en la ley de Dios. Vamos a ir a Levítico capítulo 18. Mira, ahí vamos a ver varias cosas eh, específicamente en cuanto a esto. Entonces, no es una norma de la iglesia, es una norma que Dios lo estableció por la salud de las personas. Y por eso hoy día, cuántas enfermedades venéreas, el mismo del SIDA, todas estas cosas que, producto de la mala práctica de la sexualidad. Entonces, al, al conversar estos temas, y que no debe ser tabú aún en la familia, me recuerdo cuando yo mi hijo estaba bien pequeño, y un día empezamos, yo a medida que iba creciendo, yo le iba hablando sobre la vida sexualidad del ser humano, y un día él me dice, papá, ¿por qué me habla estas cosas? Soy niño, me dijo un día. Sí, hijo, le dije, está bien, tú eres un niño, pero ¿por qué yo te lo digo antes? Porque cuando tú vayas a jugar con tus amigos o vayas a la escuela, tú vas a recibir toda esta información, pero en forma distorsionada, nada más. Pero es preferible que yo te lo diga y te lo cuente a la luz de la palabra, y como padre yo tengo que enseñar estas cosas a los hijos y esto debe transmitirse. Y claro, en ese momento él se incomodó porque dijo que era niño, pero yo usé el lenguaje de niño, por supuesto, para ir en forma graficando. Y recuerdo con el tiempo, después, no sé, estaba en dos cursos más, tocaba estos temas de la sexualidad en el colegio con el profesor, y Claudio ahí tenía argumento, tenía base, y un día el profesor también me felicitó por el fundamento que tenía el hijo, porque no era un asunto distorsionado, sino que una educación saludable, sana sobre la sexualidad. Interesante. Entonces, por eso el Señor nos habla y somos los responsables, nosotros los padres, a temprana edad, a medida que los niños van creciendo, usando el lenguaje, la sabiduría que el Señor nos da, ir educando a la familia. Entonces, yo me recuerdo eso del hijo. Ya es a modo de una, una experiencia que tuve ahí en esta educación como papá. Vamos a con Levítico 18, ¿cierto? ¿Lo encontraron, no? ¿Ocho? 18.8. ¿Quién lo? 18.8. 18. 18.8. Ay, Pero vamos a leer, vale, mire, dice en su Biblia, ¿qué dice en su Biblia, hermano, del panel? ¿Lo tienen o no? Como La título. desnudez de la mujer de tu padre no descubrirá, es la desnudez de tu padre. Muy bien, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirá, es la desnudez de tu padre. Entonces, ve, ahí estaba prohibido, pero ¿qué lleva en su título en su Biblia? Si en su Biblia, ¿qué lleva como título? actos de inmoralidad prohibidos. Acto de inmoralidad prohibido, ¿cierto? Ya está. Mm, es- Amén. Se dice, habló, dice allí Jehová a Moisés, dice, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Ve? Entonces, la Biblia habla y nos educa en cuanto a la sexualidad saludable, sana, ¿ya? No haréis como hacen en la tierra de Egipto o en la tierra donde moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andéis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Verso 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás.
tu madre es, no descubrirá su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no la descubrirá, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirá. Entonces, la Biblia, lleno de principios, lleno de Ujú. principios, que, por ejemplo, el Señor no está improvisando, sino que muchos años esto se viene enseñando y está en la palabra del Señor, ¿ya? Mire, fíjese lo que dice en el verso 22, mire, no te eches con varón como con mujer, esa abominación, ni con ningún mira aquí, mire, esto es lo que, por eso yo le hablaba que hay alrededor de 300 desviaciones, mira lo que está mencionando acá, ya el Señor lo prohíbe y hoy día eso lo vemos también, hay gente que tiene relaciones con los muertos, con los animales, con los insectos, tantas cosas que con serpientes, entonces hay una desviación en el hombre. Y dice, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Entonces eso ya es una aberración. Entonces el Señor ya en su palabra nos educa en este tema. Entonces, este en el contexto del pueblo de Israel. Ahora, lo que estamos viendo ahora en Corintios, en el contexto del pueblo de Dios, que es la iglesia, donde tú y yo somos parte, ¿ya? Porque ahora Él estableció un nuevo pueblo. En el Antiguo Testamento estableció a Israel, pero en el Nuevo Testamento a la iglesia, donde lo componen judíos y gentiles. Y en este caso, Corintio está en el contexto allí gentil, en los griegos, pero ellos también han sido alcanzados por la predicación de Pablo ahí cuando plantó esta iglesia en Corinto. La pregunta que hacemos dice, ¿por qué causa los corintios estaban envanecidos? Ahí está la respuesta, el falso concepto de tolerancia. Hoy día se acuerda que dice, no, hay que ser tolerante, no puede ser tan radical, todo, es decir, cómo ser tan anticuado o tan conservador. Todos estos lenguajes hoy día lo estamos eh, viendo. Dice, oye, ¿cómo se puede ser tan conservador? No, hoy día estamos en el mundo progre, la política progresista, Estamos en el siglo XXI, estamos en el siglo XXI, ¿me entiendes? Y aún estaba pasando hace más de 2000 años atrás en Colombia. Aún, si vamos más atrás, no es nada nuevo. no es nada. Como dice la Biblia, el hombre es lo mismo de ayer y hoy. Nada más que hoy día gozamos más de información. Esa es la ventaja que tenemos con el mundo antiguo. Hoy día tenemos la información instantánea, rápida, pero el hombre siempre ha sido igual, desde el momento que se alejó de Dios. ¿Cómo debe juzgarse un pecado de esta naturaleza? Allí en el verso 3 y 5, volvemos de nuevo a Corintios. El 3 y 5, ¿alguien del panel puede leer? Los que están en el panel se les escucha más acá, porque La lo que estamos, NTV, pastor, ya, verso 3 y el 5. ¿Cómo se ya debe dice, juzgar de esta naturaleza? dice, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mis juicios sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. ¡Wow! Bueno, Interesante, interesante cómo Pablo con estas cartas pastoreaba las iglesias mandándole cartas, si no podía, mandaba a su emisario y también oraba por ellos. Pero acá es claro, en el verso 5 dice, excomulgarlo, devolver al hombre al mundo donde opera Satanás. Es decir, cómo vemos los primeros juicios que allí Pablo viene desarrollando para corregir, haciendo esta exhortación divina frente a este desorden dentro de la comunidad de fe. ¿Estamos claros?
El gran problema de la fornicación era el incesto, ¿ya? Que el hijo del hijo estaba teniendo una relación ilícita con su madrastra. Ese es el problema de fondo que allí estaba Pablo está tratando. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Consulta? Muy bien. Vamos a trabajar el siguiente ejemplo en cuanto a la levadura. Ya, vamos a trabajar el siguiente versículo. ¿Quién leyó los primeros? Hermano Luis. Ahora alguien del panel puede leer los versos 6 al 8 Amén. para... Ya. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levaduras, de sinceridad y de verdad. Gracias, hermana. Excelente lectura, porque este texto está allí como el texto áureo, el texto clave de la clase de hoy. Bueno, ¿qué representa la levadura? ¿Cuál es la enseñanza aquí en el verso 6? Representa la mala influencia. ¿Se acuerda cuando el pueblo hebreo allí, cuando celebra la Pascua, ya ellos tenían que sacar toda la levadura, el comer el pan sin levadura? Y la levadura es símbolo de la mala influencia. Los judíos la identificaban como la corrupción, ¿ya? Corrupción. Entonces, la levadura leuda la masa. Y si yo coloco un peñisco de levadura, toda la masa se contamina, leuda toda Amén. la masa. Entonces, un Mm. pecado de este tipo afecta a toda la congregación, leuda toda la masa. Por eso allí dice el verso 5: saquen ese hijo del diablo, trénganlo a Satanás, a la destrucción de la carne. Wow. Entonces, habla de esto de que la iglesia debe tener sus normas para poder aplicar un debido proceso frente a este pecado que estaba causando un mal testimonio en la congregación. ¿Se entendió lo que representa la levadura? Amén. Sí, La mala muy bien, influencia. la mala influencia. Por eso, para los judíos, por eso se comía el pan sin levadura, ya cuando hacían la Pascua, ya la Pascua sin levadura. Vamos al ejemplo de el pecado de Acán. ¿Recuerdan allí Josué capítulo 7 en el Antiguo Testamento? Amén. Allí dice que él, cuando el pueblo de Dios estaba avanzando, conquistando pueblos, territorios, pero él bajo la codicia encontró en el campamento un lingote de oro. ¿Y qué es lo que pasó? El pueblo no pudo avanzar. ¿Y dónde lo escondió? En su tienda. ¿Cuántos lingotes de oro a veces escondemos y por eso la iglesia no avanza? Y pecado que a veces la codicia, la avaricia, y por eso a veces uno dice, ¿por qué la iglesia no crece? ¿Por qué tenemos este estancamiento? ¿Ya? Y claro, esto a veces no influye, no hay una influencia sana por el mal testimonio. Ya, pecado de acá, capítulo 7, ¿lo contó? Capítulo 7. Sí. Ya, ¿puede leer el verso 1, Mano Amén. Héctor? Verso 1, 7:1. Pero, Voz fuerte para que le escuchen en la... pero los hijos de Israel cometieron una pre- prevaricación en cuanto al anatema.
porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Gracias. Entonces, mira, por uno pagamos todo. Digo. Hay una frase, por uno pagamos el pato todo. Una frase popular, ¿cierto? ¿Cómo es? El ratón no se comió el queso. Los ratones se comieron el queso. Sí, exacto. Todos los ratones. Sí, exacto. Entonces, mire, recuerden que hoy día, hasta en las políticas del Estado, ahí está la ley de la transparencia, o todas estas cosas, hay tanto, tanto organismo que pasa. Yo digo, mire, cómo el Señor permite aún así usar estos organismos estatales para la ley de transparencia, porque también el hombre es corrupto. Y la historia lo dice. Sí. Entonces tienen que crearse y se crean esto y para la ley y la transparencia. Sí. Entonces uno como aún que conoce al Señor, cómo uno debe, gracias hermano Luis, cómo uno debe conducirse de la mejor manera, quienes conocemos al Señor, que es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Bueno, hay una lectura para que ustedes lean todo el capítulo de Josué, capítulo 7 cómo termina, cómo después trae una tremenda consecuencia y después tienen que morir toda su familia, la familia de acá, triste, Uno de los dichos que ¿ya? Dios ama al pecador, los cercanos dicen, el tío perecerán, con la personas. Sí, buen punto, ¿ah? Es que a veces nosotros, puede sonar linda esa frase, pero de Dios es Dios, pues, como recién coloqué aquí, como decía Charles Stanley, solamente obedece nomás y Dios se encargará de las consecuencias. Él nos manda que obedezcamos su ordenanza y las consecuencias dejas al Señor o a Dios, dice Charles Stanley. Ya, pues, entonces es importante que nosotros debemos obedecer, nada más. Y si fallamos, pedir perdón, buscar el encuentro con nuestro Dios. ¿Cuántas veces el Señor está llamando a través de los profetas? Allí, por ejemplo, el profeta Amós, vengan al encuentro de tu Dios, vengan y cambien su manera de proceder. Entonces, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, le preguntamos ahí, ¿cómo dice la pregunta? Están leyendo ahí. Hermano, vayan leyendo, hermano Raf. ¿Se río? ¿Sí? ¿Qué representa la levadura? Ya lo leímos. Ya. Entonces, la segunda pregunta abajo, que ya, ¿Cómo está relacionada la levadura con la Pascua? según el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? El verso 7 dice, limpiado, ¿cierto? Pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya, entonces ahí está el verso 7, donde dice, el pan de Pascua era sin levadura, allí basado en Éxodo, cuando el Señor le da las indicaciones, el día antes de la Pascua. Había que buscar que no hubiera ni una pizca de levadura. Nada, nada. Cristo, el Cordero Pascual, ya nos ha liberado del pecado. Toda pizca de maldad debe desaparecer en nuestras vidas. Así que por eso el Señor acá, la frase dice limpiados constantemente. El Señor demanda un pueblo santo porque Él es santo. Y allí dice, ¿cómo debe ser la conducta del cristiano verdadero? Está en el verso 8. Así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, sino con la levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ahora, esta palabra sinceridad es una palabra, dice eilikinea, literalmente significa juzgado a la luz del sol. Mire, por ejemplo, ya, yo tengo este vaso de greda, ¿ya?
está trizado, pero yo quiero vender este vaso, ya le tapo toda la grieta con cera, ¿ya? Entonces, a la luz de la persona, ve que este vaso está intacto, bueno, pero ¿qué es lo que hacía para poder, si realmente era auténtico ese vaso, no tenía grieta, yo lo sometía a la luz del sol. Y con el calor y la luz del sol, ese vaso, si había cera, inmediatamente se iba a derretir. Entonces ahí iba a salir, iba a demostrarse la grieta que tenía la cera. Entonces cuando habla la palabra sinceridad significa sincera. Yo no tengo que colocarle cera a mi grieta. Entonces es un concepto que aquí Pablo lo trabaja muy bien en cuanto a la sinceridad. Ya, interesante, ¿ah? Cómo tiene fuerza el texto para ir comprendiendo de la mejor manera lo que significa sinceridad. ¿Ya? Ahora, la palabra sinceridad, porque a veces algunos le dicen, no hay que ser sincero, pero claro, a veces el sincero a veces deja la escoba porque no lo sabe decir. ¿Ya? A veces daña en vez de, por ser tan sincero, no tiene la sabiduría para decir las cosas. No, hay que ser sincero y decir las cosas, pero deja la escoba. Entonces, ¿cómo puede en esa sinceridad ser tan sabio y prudente como decir las cosas, pero con autoridad, pero sin dañar a la persona? Porque también está la honra de la persona. Es un principio humano esto de la honra de la persona. Uno tiene que cuidar la honra de la persona. ¿Cómo te gustaría que te traten a ti? La regla de oro que Jesús habló en el Sermón del Monte, ¿te acuerdas? Entonces, ¿cómo te gustaría que te trate? Trata también así a las personas. Tremendo. Entonces, Pablo aquí va corrigiendo a la iglesia y habla de esto de la sinceridad. ¿Estamos bien? ¿Alguna consulta, hermano? ¿Estamos bien? Sí. ¿Está bien? Y de verdad, que diga la verdad os hará libre. Ya que es importante Amén. que no hay nada, ni una peñizca de ocultar cosas como aquí el ejemplo del pecado de Acán, ¿no? Que escondió el lingote de oro bajo su tienda. Tercera parte. Vamos a ver ahí esta parte, las cosas. Aquí, vamos a ver aquí la tercera parte, la iglesia y el mundo. Verso 9 al 13. ¿Quién no ha participado en la lectura? Ya, Felipe, te toca. Pastor Felipe, haz tu práctica de... Amén, pastor. Ajá. ¿Cuánto? ¿Cinco del 9 al 13 o uno del Ahí 9 al está, 13? ahí dice, pues, ahí en el panel. Tiene que ir viendo capítulo, Uno. no, capítulo 6, Ah, es que ahí decía uno. Sí, Ya. arriba dice uno. capítulo 5, 5. 5 del 9 al 13. del 9 al 13. Ya. Del 9 al 13 dice. Sí, del 9 al 13. Leo en el nombre del Señor. Por carta ya les he dicho que no se junten con esos libertinos, con esos libertinos mundanos, o de los avaros, o de los ladrones, o de los idólatras, pues en ese caso tendrían que salirse de este mundo. Más bien les escribí que no se junten con los que se dicen hermanos, pero son libertinos. No. Con los que dicen hermanos, con los que se dicen hermanos, pero son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos Capítulo 5. y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos. ¿Con qué derecho podría yo juzgar a los de afuera si ustedes no juzgan a los de adentro? A los de afuera ya Dios los juzgará. Así que saquen de entre ustedes a ese perverso. Gracias. De nada. Entonces, estamos viendo ahí el capítulo 5, del verso 9 al 13.
¿A qué se refiere Pablo cuando dice conjuntarse? ¿Cuáles son los límites? Allí en el griego ahí mezclarse con tener o mantener compañía con aquel que dice llamarse hermano, es, dice allí el verso, fornicario de 11. este mundo, con los ávaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en caso os sería necesario salir del mundo. Bueno, aquí el Señor a través de Pablo es muy claro que a veces nosotros, por ejemplo, si yo me junto en una casa con un hermano, ni siquiera yo también debo cuidarme de los chismes, de las murmuraciones. A veces en nuestras reuniones, a veces en vez de ser edificación, hablamos mal de la iglesia, caemos en el pelambre, y eso no, estamos en lo mismo. Entonces, mejor cuando está esa actitud, mejor no juntarse con esos hermanos, porque la murmuración, todas estas cosas pueden ir dañando la comunidad de fe, la comunidad de fe. Entonces, como dice aquí el texto, aquel llamándose hermano fue todo esto, toda esta mezcla. Entonces, ¿qué implicancia tiene de comer con un cristiano que peca debidamente? Mejor no te juntes, dice el texto, no participe con él. Quien juzga a los que están fuera de la iglesia y quienes, los de adentro, bueno, a los de adentro los juzgamos nosotros. Aquí lo que está diciendo el texto, los de adentro los juzgamos nosotros. Los de afuera, ¿quién los juzga? El Señor. Por ejemplo, al inconverso, Dios lo juzga. La Biblia dice que no debemos juzgar. Pero ¿por qué Pablo dice que debemos juzgar a un cristiano perverso? Porque la iglesia tiene norma, tiene disciplina, tiene procedimiento. ¿Ya? Y donde debe, allí dice, hacer este debido proceso, quitad pues a este perverso de entre de vos. Bueno, aquí vamos a ver dos ejemplos, lo de adentro y lo de afuera. ¿Quiénes son los de adentro? La iglesia. Y los de afuera, el reino de Dios. Dos ejemplos que encontramos aquí en Corintio. Por ejemplo, mira, dice, más os escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con él tan ni aún comáis. Pero acá tenemos otro paralelo. Jesús, en cambio, dice en aquellos tiempos solía acercarse a Jesús con los publicanos, con los pecadores a escucharle, y los fariseos y escribas murmuraban, este acoge a los pecadores y come con él. En otras palabras, creo que está diciendo a la luz la palabra, nosotros, por ejemplo, quienes pertenecemos a una empresa, yo, por ejemplo, cuando trabajaba en una empresa, teníamos fin de año, había la despedida, claro, yo participaba, comía con mis colegas, pero muchas veces mis colegas que son cristianos me juzgaban porque yo me quedaba, si era hijo de Dios, cómo podía estar con ellos, porque yo también igual había un momento de festejo, dentro de la comida también estaban los tragos, etcétera. Entonces, a veces yo escuchaba esta crítica, porque yo me quedaba para alcanzar a ellos. Así como Jesús está aquí comiendo con los pecadores, comiendo con los de afuera. Pero acá a los de adentro dice aquel que llamándose hermano es esto, mejor no te juntéis con él. Pero el Señor nos da más libertad para estar con los del mundo que no conocen, que ya tienen su práctica, por eso Jesús lo juzgará. Lo de adentro lo juzga la iglesia, lo de afuera, lo de afuera lo juzga el Señor. No sé si se entendió este paralelo, porque a veces podemos confundirnos lo de adentro y lo de afuera, porque a veces podemos estar juzgando a lo de afuera y no lo de adentro. Muy bien, exactamente. Y no llega. Los juzgamos. No se escuchó, Exacto. pastor. Tenemos que entender. Mire, Dios por lo menos ve. Acércate más cuando te escuchen. Dicen que no escucha a la hermana Andrea. Hermano Luis, acérquese donde está el pastor porque no se escucha. Ana Andrés. No, lo que pasa es que te digo que lamentablemente hoy día el problema de la iglesia es que juzgamos nosotros a la gente del mundo.
por eso hay tanto conflicto muchas veces, por eso la gente de afuera nos critica tanto, porque los vivimos juzgando a ellos, cuando ese es tarea de Dios. Y ahí está el problema que Exactamente. tenemos nosotros. Entonces, hay que tratar ese tema bien Sí, a un tema, para dejarlo. sí. Es que gracias, hermano. Mira, Amén. esto a mí cuando estaba preparando esta clase dice lo de adentro y lo de afuera. Ah, decía, Señor, gracias porque lo de adentro es como nosotros que juzgamos al hermano. Por eso dice, ahí se aplica en Mateo 20, Mateo 18, ¿te acuerdas? Si tú ves a tu hermano en alguna falta, habla con él. Y si no te oyere, toma dos o tres testigos, ¿ya? Y si no te oyere, recién dilo a la iglesia. Pero a veces aún nos saltamos al tiro, vamos al directorio, vamos a... Y yo, por ejemplo, hay temas, ni siquiera, por ejemplo, hay cosas que de repente se solucionan así conversando. Ni siquiera llega al directorio, porque pasa, son temas tan sencillos y que cada uno interpreta a su manera. Entonces, esto lo de adentro y lo de afuera, esto me queda más que claro. Entonces, ¿cómo vemos a la luz de la palabra esto, lo de adentro y lo de afuera? Entonces, qué lindo es poder cuando la gente aprende a resolver sus conflictos y busca ayuda a tiempo. Y inclusive, mira, hoy día en los procedimientos penales o en la misma justicia que no es de iglesia, te dan el debido proceso. ¿Acuerdan? ¿Han escuchado el debido proceso? Que hasta que no sea la persona culpable, uno no puede decir nada todavía Ahí no porque sé. esperar que la justicia allí establezca si es culpable o no es culpable. La Mm, presunta inocencia de esa persona. Aún la ley en el Lo ampara. código lo ampara. La persona todavía, aunque puede tener mejor la culpa, pero hasta que sea probado todo eso, recién se habla de una sentencia. Aún esto de la justicia ordinaria, pues que no es de iglesia, tienen todos estos procedimientos. O sea, pero aún así también hay falsos, ¿cierto? Por eso dice, por ejemplo, cuando dice van a durar 90 días de investigación, 3 meses. Entonces ahí se somete y de repente ahí no es lo que la primera declaración, se somete a tanto perito para poder recién llegar a la verdad. Entonces lo de adentro y lo de afuera, eso hay que lo tengan claro, hermanos, amados de la Amén. iglesia. Mis estudiantes del discipulado, tengamos claro lo de adentro y de afuera. Lo de adentro dice, aquel que está cometiendo pecado, aquel que es hermano, mejor ni te junte con él. Pero aquel lo de afuera, mejor ganémoslo para el Señor. Si nos invita a un asado, amén. fin de año, el empresario, y no es creyente, vamos al asado. Mm, Interesante, ¿ah? Entonces, mm, esta es las dos miradas, los de adentro y los de afuera. amén. Amén. Entonces, más me prohíbe al Señor juntarme con aquel que llamándose hermano y no tiene un testimonio de bendición. Conclusiones. Muy bien. Vamos a leer. Dice, Dios demanda de sus hijos santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Mm, concepto cultural actual de tolerancia hay que juzgarlo según lo que dice la palabra. Lo de adentro y lo de afuera. Lo de afuera se encarga Dios, lo de adentro somos nosotros. amén. Esas dos diferencias. Como cristianos debemos tener una conducta acorde a lo que decimos. Es la manera de ser sal y luz. Muy bien, hagamos una retroalimentación. ¿Con qué nos vamos esta noche a descansar para enfrentar el día miércoles? ¿Qué Dios te ha hablado? ¿Qué es lo que aprendiste hoy? Eh, Compartamos un ratito. No ocupar el lugar de Dios, dice hermano Luis acá. ¿Alguien más? No Eso criticar no a lo los teníamos, No perdón. criticar, hermanos dentro de la iglesia. ya, pero aquel que está, No criticarlo, o sea, me refiero yo, tirarlo a la... Sí, se puede conversar con un hermano que trae motivo
no una excepción, ¿Una falta? claro, una falta es conversarlo, Sí. pero no criticarlo, Ah, correcto. a eso me refiero. Ya. Ahí, ¿Cuándo va a haber público? Cuando esa persona se pone choro, cuando ya no quiere entender así, a la buena manera, en y persona o con testigo, ya después ya pasa sí, ya, sí, cuando reconoce ya, yo creo que ahí muere, pues no debe escalar. claro. Ese es el procedimiento. Entonces, pero a veces se lleva ya hasta crucificarlo. ¿No? Pero es eso, ¿cómo hacer el debido, trabajar ese tema, trabajar el debido proceso? El debido proceso. Es interesante el tema jurídico, ¿no? Uno lo agrega hoy día en el tema, bueno, hoy día está todo judicial. Mira, hermanos míos, hoy día frente a los conflictos, lamentablemente está todo judicializado. Hasta en la iglesia pensamos todo judicializado. Yo creo que por una parte no es bueno. Y lo otro está todo sexualizado. Quita Mm. la libertad de tomar Sí, determinaciones sí, por sí solo, como exacto. la iglesia, por ejemplo. Sí. Si todo se judicializa, siempre depende de otro, ¿no? Entonces, cuando uno toma el otro camino, cuando la persona no entendió bajo los preceptos divinos de Dios, hay una mala instancia Superior. superior, ¿sí? Pues, entonces, bueno, que el Señor nos ayude a hacer Amén. algún comentario en la reglamentación. Estamos. Comentario. Pastor, eso que es interesante lo que usted dijo, de que esos dos paralelos de los que estamos adentro y de los que estamos y de los que están afuera. Bueno, Esto, ahí está. yo creo que sobre todo las personas que fuimos rescatadas por gracia del Señor eran los que estábamos afuera, Sí, ¿cierto? Entonces, ahora yo lo digo por mí. Ahora que yo estoy dentro de la iglesia, pienso yo, y me preguntaron una vez una prima que vino hace poco, que supo que yo era cristiana evangélica, me dijo que qué opinaba yo de de las lesbianas, porque me dijo, tengo dos hijas lesbianas, no mm, sé qué va a pasar con ellas cuando sean más adultas y van a tomar sus determinaciones. ¿Qué piensan ustedes, los evangélicos? Y aquí uno aplica lo que usted está diciendo, amén. porque yo le dije, mira, la verdad es que nosotros no estamos con la atribución de juzgar, sino yo considero que mi deber es orar. Como oraron por mí, también yo debo orar por las personas que no entienden aún el Evangelio, porque eso le toca al Señor, no a Sí. nosotros. Bien, excelente. Y lo No otro, olvides, que es dele nomás, dele. algo que no tiene que ver con esto, pero me gustó mucho, porque he aprendido bastantes cosas con usted que son cosas quizás básicas que uno cree, por ejemplo, la palabra sinceridad. Y me gustó cómo lo explicó, del vaso con cera que se veía a través de la luz y que de ahí venía la palabra sincera, Sí. ¿cierto? Así que lo encontré fantástico y me da gusto, pastor, de que el Señor lo use tanto con las personas que estamos siempre ansiosas de aprender, como el año pasado cuando me sorprendió tanto con el río de Babilonia, con la canción que hasta la bailé y no sabía que era una canción cristiana en mi juventud. Los ríos de Babilonia. El río de Babilonia, claro, linda canción, sí la disfruté yo en mi juventud y después cuando la escuché y después cuando leí la palabra me emocioné hasta las lágrimas, sí. Gracias, Mm, pastor, por su enseñanza, que el Señor lo siga bendiciendo para que nos siga enseñando a los que queremos conocer más del Señor y ponerlo en práctica también. Eh, amén, hermana. esa es la gracia. No solo ser lectores, sino ser hacedores de la palabra de Dios. Amén. Y es lindo nosotros interpretar la Biblia en comunidad, porque así el pueblo de Dios debe crecer. Porque si la Amén. gente, por ejemplo, también los hermanos que no pueden participar, los asincrónicos, escuchan, ¿no? Pero no está en la retroalimentación, pues
dialogar, y aunque yo Cambiar tenga, a lo ideas. mejor tenga un error, pero aquí es para corregirlo. Aunque yo Sí me diga pasa. algo equivocado, pero es tiempo de aquí corregirlo. Mire, usted se mira el paralelo, dice, la iglesia es lo de adentro y lo de afuera el reino de Dios. Amén. No sé si observó eso. Sí, sí. Entonces, lo de afuera el reino de Dios, ¿cómo es el reino de Dios? Es sin límite, pero la iglesia Mm, está limitada, por eso se llama lo de adentro. Y lo de mm, afuera, el reino de Dios, Dios allí, por eso allí cuando habla de lo de afuera, Jesús frente a eso, él ilustró tres parábolas hablando de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido. Porque los de afuera, el Señor va a traerlo, porque hay perdidos que hay que ir a buscarlo como el buen pastor, pero hay perdidos que hay que decirle que están perdidos como la moneda, hay que encender la lámpara para encontrarlo de esa moneda perdida. Pero hay amén. perdidos como el hijo pródigo que van a volver solo, tocando fondo, van a volver porque el reino de Dios es dinámico, ¿ya? Entonces, muchas veces hay que ir, muchas veces pensamos que en el reino de Dios hay que ir a buscar a las personas, claro, en algunos casos sí, en algunos casos hay que decirle que están perdidos, pero en algunos casos el perdido va a volver solo, porque sabe que Amén. En la casa del Padre hay pan, hay abundancia. Amén. Gracias, Señor, por eso. Muy bien, hermano, vamos a hacer la lectura. Mira, aquí se lo dejé más con día más con colores y para que los énfasis, porque a mí me gusta desmenuzar el pasaje. Yo agradezco a mi esposa, porque mi esposa es mi asesora en la palabra, porque yo soy, gracias a Amén. ella, porque ella me Amén. mentora, porque me dice, Luis, enfatiza así, así, trabaja el texto. Entonces, si mi esposa, ella también es maestra, entonces, cuando hablamos de eso, la retroalimentación ella me ayuda, me apoya. Y gracias a Laurita por apoyarme. Limpiaos, ¿ves? Una copa, pues de la levadura, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, Pasa. sin levadura como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. Ahí lo subrayé, de sinceridad y de verdad. Bueno, ahí lo dejé con colores de verde porque Amén. habla de como esperanza, positivo. Los rojos ahí por el sacrificio de Cristo, no sé si vieron. Lo negro ahí de la maldad, el pecado, no sé, entonces Oscuro. busqué los colores para ahí, lo oscuro. Entonces, no sé si en esto, a través de los colores también he sido didáctico para que el texto se pueda entender. Y acá en azul lo coloqué limpiado pensando en el cielo, porque en el cielo no habrá mancha, no habrá el cielo allí todo limpio. Amén. Bueno, ¿cómo estamos aquí? Pablo, verdadero o falso, mirando ahí. Pablo reprende a los corintios contra el pecado sexual de incesto. Verdadero. Verdadero, sí. Verdadero, muy bien. Número 2. Durante la Pascua no podía haber ni una pizca de levadura. Verdadero. 3. Aquí la levadura representa la extensión del evangelio. Falso. Falso. Falso, ¿cierto? Número 4, podemos entregar a Satanás a todos los que no saludan, incluyendo a nuestro jefe. Falso. Falso. Número 5, la sinceridad significa ser una sola pieza y sincera. Verdadero. Sí, ¿verdad? Verdadero. Número 6, lo que un creyente hace en privado puede afectar directamente a toda la iglesia. Sí, Verdadero. 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 7, no debemos comer con ningún cristiano que practica el pecado deliberadamente. Falso. Lo de Falso. adentro, lo de adentro. Verdadero. Verdadero. ¿Verdadero? Sí. Porque practica el pecado deliberadamente, sí.
8. Es responsabilidad de toda la iglesia y de cada uno en particular cuidar la santidad. Verdadero. Sí. Verdadero. Muy bien, hermano. Que el Señor nos bendiga. Agradecemos al Señor por esta jornada de este día. Nos vamos agradecidos al Señor por la palabra. No sé si hay alguna consulta más. ¿Estamos bien? ¿Dedito para arriba? ¿Todo? ¿Todo bien? Pastor, Ya. tiene razón cuando usted dice que cuando lo vemos por YouTube, grabada la clase, uno no se retroalimenta porque me ha pasado, que cuando estoy yo, sobre todo las preguntas, verdadero, falso, sí, claro, Esteban. uno quiere, como quisiera estar participando ahí también. Sí, por eso es importante estar en las clases presencial aquí con usted. Imagínense, usted tiene que ponerse en el lugar mío, porque yo me coloco en cada uno de ustedes, porque algunos son auditivos, otros son kinésicos, otros son visuales. Por eso yo hablaba de que es bueno abrir las cámaras, porque yo estoy dialogando con una audiencia diversa. Por ejemplo, tengo presencial, tenemos lo asincrónico, entonces usted tiene que colocarse en el pellejo del profe, así como el profe también en el pellejo del alumno, porque la audiencia es diversa. Entonces, cuando nosotros en el tema pedagógico, bueno, mi hermana acá, Monserrat, como trabaja en la educación, me puede entender eso. Entonces, cómo uno tiene que dialogar a través con los gestos no verbales, uno puede ir entendiendo y ir dialogando. ¿Ya? Muy bien, Amén. terminamos orando. Señor, muchas gracias te damos por tu palabra, esta fuente inagotable. Gracias por que podemos gozarnos de Amén. ser juntos y Amén. gracias por tu presencia. Gracias por esta instancia Amén, linda de Señor. ser en comunidad, porque tu iglesia, allí como el hermano de Berea, cada día constantemente estudiaban tu palabra. Gracias, Señor, por la evaluación Amén. de mi hermano. Gracias, Señor, también por cada uno que colabora para poder hacer lo mejor de nuestra parte, dar lo mejor para poder explicar de la mejor manera tu palabra, que tú Amén. quedes bien representado Amén. cuando predicamos o enseñamos tu palabra. Señor, en primer lugar, tú estás delante de nosotros y de parte de nosotros hacemos toda esta enseñanza de tu palabra. Gracias por tu iglesia. Amén. Y oramos por nuestros hermanos que nos verán después en tiempo diferido, también ellos se retroalimenten también de esta manera. Gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Sí. Buenas Buenas noches. noches. Que Un tengan abrazo. linda semana. Creo que ya. Creo que ya el demore de Tañí con Puché. Buenas Oren noches. porque el sábado tenemos un culto unido. Ya llevamos como 56 jóvenes inscritos ya. Amén. Así que vamos a tener una linda jornada acá en Labranza. 56 jóvenes. Yo creo que Sí. van a llegar más. Estamos Más contentos de y felices 70. que es parte de la directiva. Así que aprovechamos ahí para que estén orando por nuestra actividad de los jóvenes. Amén. Ahí vamos a estar orando, pastor. Buenas noches, Peucayal, Lemoria, Tañí con Puché. Chao, que estén Lemoria, bien. Bendición. Peucayal, Chao. Lemoria, Calla, Tañí. calla. Aquí, ¿eh? Creo que ya. Creo que ya. Peucayal, Moria, Los Peucayal. modelos que tengo allí. Peucayal también, Peucayal también. Y ahí está el Winca. Adiós. Que la Por tele eso digo, no se escucha, por eso no se oye, escuchaba, estaba por allá de lejos, po.